La justicia le falla a los menos privilegiados. La justicia es un principio y un valor constitucional transversal al Estado social, democrático y ambiental de derecho. Y en ese sentido se pueden distinguir al menos 4 grandes criterios para administrarla, que fueron expuestos por Chaim Perelman en el libro de la justicia, la interpretación y razonamiento jurídico, en el cual describe que los 4 criterios son los siguientes: a cada quien según sus méritos, a cada quien según sus obras, a cada quien según sus necesidades y a cada quien según su rango. Hace poco la Corte Suprema de Justicia, Tribunal de Cierre y Casación de la Jurisdicción Ordinaria de nuestro país, consideró que la conducta desplegada por la influencer conocida como EPA Colombia en el marco de la protesta social de 2019, abro comillas, trascendió a los fines terroristas porque incluyó que en los destinatarios pudiese generar zozobra, intranquilidad, inquietud, aflicción, angustia, desazón, cierro comillas. Es decir, en criterio de ellos, esta era la intención o móvil inicial de la youtuber para transmitir en las redes sociales. En este caso particular, la sala considera que trascendió a fines terroristas y que está acreditado probatoriamente que los fines terroristas que agravan la instigación a delinquir se pueden atribuir cuando el discurso y o actuar del implicado en dicha instigación tenga potencialidad y probabilidad de incidir en los destinatarios directos o indirectos de aquella provocación. O sea, consideraron que esto era suficiente material probatorio, un argumento de raigambre probatoria para endilgarle los fines terroristas. Pero teniendo en cuenta esto último, surge la necesidad de encontrar la diferencia de lo que trasciende a fines terroristas y la instigación a delinquir simple. Pues la misma Corte Suprema de Justicia en el auto AP 4132 de 2015 afirmó sobre la instigación a delinquir simple que es el punible, fue instituido en términos generales con el propósito de sancionar a quien promueva de forma pública e inequívoca la realización de conductas sancionadas penalmente, cierro comillas. Esto hace muy difusa, quizá inexistente, la diferencia entre el supuesto fáctico de la instigación a delinquir simple y la instigación a delinquir con los fines terroristas o los fines terroristas en sí mismos, pues se ve identidad en los conceptos, es decir, sancionan exactamente lo mismo en criterio de la Corte. En criterio de la Corte porque las definiciones son tomadas de su jurisprudencia. Pues de manera espuria afirman que hay fines terroristas cuando el discurso o actuar del implicado tenga potencialidad de incidir en los destinatarios, que es exactamente lo mismo que dice que se va a sancionar, o que es exactamente lo mismo, o parafrasear, cuando se dice que se va a sancionar a quien promueve de forma pública e inequívoca la realización de conductas sancionadas penalmente, es decir, la instigación a delinquir simple. Ahora bien, cuando hablamos de fines, de telos, estamos hablando de una conducta intencional, consciente, un estado mental, un estado de ánimo concreto de buscar un resultado determinado, es decir, debe haber indicios de la conducta pasada de la persona de tener un interés por destruir los cimientos sistémicos del orden constitucional, porque eso es lo que buscan los fines terroristas. Y un análisis rápido de los contenidos de la mentada youtuber de la época a la que hacemos referencia nos permite inferir que la misma goza primero de un grado de escolaridad bajo y segundo se dedicaba a promover contenido superficial, además de ser un ejemplo de movilidad social porque tiene un origen humilde. Y digamos, no es mi ejemplo favorito ni el ideal de movilidad social por el contenido que difundía, que era superficial, pero es lo que es. Lo que sí no se observa, lo que no se observa, son rasgos de alguna especie de nihilismo filosófico al estilo de Gorgias, o que la youtuber haya estado gestando planes de golpe de estado o asuntos similares o siquiera afines, como para considerarla terrorista. De hecho, cualquier persona con internet y sin ser experto en psicología
sabe que ningún youtuber quiere aumentar sus seguidores generando zozobra o intranquilidad, sino siguiendo modas, porque su finalidad no es causar terror, sino generar ingresos de manera fácil y rápida. Y la moda del momento, lo popular, era manifestarse en contra del gobierno del señor expresidente doctor Iván Duque. Manifestación legítima cuando el gobierno usaba la plata del erario público para bombardear niños a sabiendas, o cuando forzaban a los médicos en pandemia a usar bolsas de basura cuando eran los políticos quienes debían estar envueltos en estas bolsas. Sin lugar a duda, los argumentos de la Corte son mediocres e invitan a la radicalización, toda vez que este tipo de providencias tienen el potencial de generar zozobra en los sectores de la población que han sido marginados históricamente de los centros de poder y que por su exclusión de los centros de educación superior no tienen la instrucción necesaria para entender la protesta sin violencia. Es tan marcado el interés político que en la página 50 del fallo de la Corte relatan cómo el fiscal se abstuvo de endilgarle terrorismo y que tuvo suerte de ello la procesada, porque si no fuera por el límite constitucional de la no reformatio impejus, la Corte le habría endilgado el tipo penal de terrorismo. Y si no me creen, les invito a que lean la página 51 del mentado fallo. El mensaje de fondo es bastante claro. El máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria considera el estallido social de 2019 como un estallido terrorista. Posiblemente el de 2021 también lo considerarán así. Finalmente, se observa que endilgaron los fines terroristas, es decir, no es terrorista, pero tiene fines terroristas. Una contradicción bastante clara y tan solo una más de un fallo que no corresponde con la lógica ni el sentido común. ¿Cómo se puede explicar que una persona que no sea terrorista persiga fines terroristas? En mi opinión, es todo un exabrupto jurídico. Quizá con fines políticos, pues con identidad de contenido en el supuesto fáctico de la norma de agravante de fines terroristas e incitación a delinquir simple, sancionaron 2 veces por la misma conducta a una ciudadana, fundándose en el sofisma jurídico de que el terrorismo y la instigación a delinquir con fines terroristas son conductas autónomas, y que esta última tiene identidad de su supuesto fáctico con el supuesto fáctico de la incitación a delinquir simple. Así, sienta la Corte un precedente más político que jurídico, en el que deja la puerta abierta para criminalizar los movimientos populares y utilizar a las personas que no nacieron privilegiadas para usarlas de ejemplo o advertencia. Pareciera que el criterio usado para administrar justicia en este caso fue a cada quien según su rango social. Algo que ya todo el país sabe que pasa de manera sistemática. Tengan cuidado. Cualquiera sin ser terrorista puede, sin siquiera saberlo, podrían estar actuando con fines terroristas, porque ya saben, son conductas autónomas, no consecuenciales. En otras palabras, esto podría volver a ser usado como sofisma jurídico para poder endilgar fines terroristas a cualquier otra conducta, porque podría haber algo de telos terrorista en el aire, no se sabe, tocaría preguntarle a los magistrados.